escuchas? Es para hacer la prueba de voz. Soy Marco. ¿Qué tal te escucho? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Vamos a dar unos minutos a que se integren el resto. Ya se conectó Raquel y tú. Entonces van algunos, entonces vamos a esperar un poquito. Sí, bien.
Muy bien, ¿les parece si va haciendo la sesión, ya conforme vayamos avanzando, que se vayan integrando el resto de personas? Bien, voy a ver la exposición. Es decir, hemos estado hablando en la clase pasada acerca de los factores intrínsecos e extrínsecos que influyen en las poblaciones microbianas en los alimentos. Vamos a continuar con esto. ¿Sí me escuchan? Esa es una duda que tengo. Chat, si gustan. Gracias, Omar. Muy bien, voy a poner sesión. Bueno, aquí hemos estado diciendo que hay algunos factores propios del alimento, como el pH, la actividad de agua, la temperatura, que en el desarrollo de los microorganismos. Hoy corresponde hablar a otro factor más por parte de los alimentos, que sustancias antimicrobianas. Porque algunos microorganismos son susceptibles a la acción de sustancias antimicrobianas de origen natural o origen sintético que se adicionan a los alimentos. El origen sintético suelen ser sales normalmente, pero hay algunos como que extraen de algunas plantas que funcionan como extendedores de vida de anaquel. De los ejemplos de estos es el aceite de clavo, ¿no?, que se usa en algunos alimentos para el anaquel del jitomate, por ejemplo. Utilizado el extracto de canela, lo que hace es que estos ácidos grasos se encapsulan en una sustancia que se llama quitosan. Entonces el jitomate, cuando está en la caja rebanado, era un poco de humedad. El quitosan es sensible a esa humedad y va liberando de manera controlada ácidos grasos sobre la superficie del jitomate y actúa como antimicrobiano. Nada más tiene un inconveniente de que muchas veces los extractos naturales confieren sabores a alimentos. Entonces lo que se hace en este caso es buscar aceites que tengan un sabor compatible con el del jitomate, es decir, que no sean tan desagradables uno de otro. Por ejemplo, el olor de canela con manzana o clavo de olor con jitomate se ha utilizado y se comercializa. De las sustancias antimicrobianas en los alimentos tenemos las sustancias que son naturales en el mismo alimento, las sustancias que nosotros adicionamos al alimento o las que quedan de manera residual en los alimentos después de un tratamiento. En los naturales vamos a encontrar que están de dos maneras, las constitutivas y generadas durante la fabricación. Dentro de las constitutivas tenemos, por ejemplo, los terpenos y los fenoles, que el alimento los tiene de origen, y generados durante la fabricación, es decir, en el proceso de cocimiento o en el horneado se generan algunos de estos, o durante el sacrificio de los animales. Por ejemplo, tenemos la producción de peróxido de hidrógeno, ácido láctico, lisina, por ejemplo, cuando se hace la fermentación de la leche, el ácido láctico. Las adicionadas, legalmente, bueno, tenemos situaciones. La situación legal, donde se te permite cierta concentración de sustancias antimicrobianas, y la fraudulenta, en la que ustedes adicionan sustancias antimicrobianas para enmascarar malas prácticas de manufactura. Dentro de legalmente establecidas se tienen dos formas de adición. Una forma directa y una forma indirecta. En la forma directa es como cuando se adicionan ácido ascórbico a una mermelada o para alterar el pH y para disminuir la actividad de algunos hongos. Y de manera indirecta, por ejemplo, cuando el alimento
se introduce en un empaque que tiene mezcla de gases, resulta difícil para desarrollarse. Y tenemos de forma fraudulenta el dióxido de cloro, que algunas veces se ha utilizado para enmascarar. O en México tenemos una salsa que es un chile molido con vinagre y que se le pone muchas veces sulfato de sodio para conservarla. Y en territorio nacional creo que no se permite más del 0,1%, un número más o menos así, hay que revisar bien la norma, pero algunas personas le ponen un poquito más para que se extienda la vida de aquel y enmascarar malas prácticas, por ejemplo, que dejan los chiles en el suelo, que no tienen correcto manejo de los que los materiales que utilizan para el procesamiento no son correctamente higienizados, la calidad del agua deja mucho que desear. Entonces gente utiliza este tipo de sustancias para enmascarar todas estas actividades que están pues hechas de una manera poco profesional. Y tenemos las sustancias residuales que quedan, pueden ser de origen de alimento, por ejemplo, que se vaya liberando un poquito de antibiótico, o algunos, durante la higienización a veces no se hace un correcto enjuague. Algunas sustancias presumen de no necesitar enjuague y resulta que finalmente alcanzan algunas concentraciones en los alimentos que son sensibles, ¿verdad? Y aquí tenemos una tablita de algunos conservadores que se utilizan frecuentemente en muchos grupos de alimentos. Por ejemplo, para la emulsión de grasas se utiliza el ácido acético, el ácido ascórbico, el ácido benzoico, el BCT y el parabeno. En el caso de productos cárnicos se utilizan nitratos o nitritos y el ahumado. Se ha utilizado el dióxido de azufre, el ácido acético, el ácido ascórbico, el BHA, y para horneados me di la tarea de buscarlos porque tenemos personas que trabajan con panes y estas cosas. Ácido acético, ácido propiónico, ácido sórbico, y el parabeno está en estudio, no está permitido para todos los usos, ¿verdad? Y bueno, es una tablita que nos permite saber de los aditivos más utilizados en la industria, en qué productos se utilizan normalmente. ¿Cómo los microorganismos responden a estos factores extrínsecos? El alimento. Bueno, primero, el microorganismo como tal tiene un área genética que activa a sus componentes bioquímicos. Y los componentes químicos van a responder a estímulos externos. Entonces, se han revisado cómo los microorganismos responden a las influencias de las condiciones de los alimentos. Se ha observado que hay 4 puntos importantes. Primero, el tipo y abundancia de flora que está presente en el principio en el alimento. ¿De dónde vienen estos microorganismos? Los alimentos que hayan tenido en el alimento y la relación entre los diferentes grupos y especies que son prevalentes en el alimento. Y los vamos a ir detallando uno por uno. Número y tipo de microorganismos. Bueno, primero hay que saber el tipo de germen más abundante con mayores perspectivas de actividad en el alimento, que mejor está adaptado a él.
normalmente en un alimento vamos a encontrar una flora muy heterogénea de microorganismos. Nunca se encuentran ellos solos, siempre están acompañados de esas especies y géneros. Algunas de estas especies y géneros se encuentran en el alimento nada más de manera transitoria, pero sí que pueden aportar al deterioro del alimento, y otros se encuentran de manera transitoria, utilizando al alimento como vector, por ejemplo, los patógenos. Ahora, la flora heterogénea tiene diferentes efectos sobre sí mismos. Por ejemplo, algunas bacterias producen algunas sustancias que le sirven a otra población. Ese se llama efecto sinérgico. Y también todo lo contrario, que algunas de estos microorganismos produzcan sustancias que son adversos a otras poblaciones de microorganismos, y eso se llama antagonismo. Y tenemos en el que una familia de microorganismos produce una sustancia que beneficia a una segunda población, y esta segunda población produce otra sustancia que le ayuda a la primera población. Esto le llamamos simbiosis, en la que las dos poblaciones se ven beneficiadas. O tenemos poblaciones en las que la presencia de una especie u otra de microorganismos no afectan en absolutamente nada la coexistencia en el alimento. Y dentro del alimento también vamos a encontrar algunas células con estrés metabólico. Estas células con estrés metabólico, algunas de ellas han sufrido algunos eventos antes de llegar al alimento o en su estancia en el alimento, provocado que su sistema bioquímico se ve limitado, y esa limitación metabólica nosotros le vamos a llamar estrés metabólico. Puede ser causado por diferentes causas, que las vamos a ver más adelante. Los factores que estresan a las bacterias vamos a encontrar al tratamiento antimicrobiano aplicado por elevar la temperatura o disminuir la temperatura, como es el caso de la congelación, o aumentar, más disminuir el pH provocando una acidificación con el choque osmótico y otros que corren en el alimento y que van dañando a estas células. Entonces, celular se da a dos niveles en la célula de la bacteria. A nivel estructural, es decir, que la membrana o enzimas queden dañadas, o a nivel fisiológico, es decir, que alguna ruta metabólica quede inhibida porque las enzimas se dañaron y ya no produzca suficiente ATP para hacer las reparaciones. Y ya nos debe de quedar claro que estas células que están en este celular están en desventaja competitiva con respecto a los que no están afectados, porque estas células en estrés tienen que gastar energía en hacer las reparaciones de su estructura, mientras que otras pueden utilizar rápidamente los sustratos y finalmente ganar los espacios y cambiar las características bioquímicas del alimento y favorecer a su grupo. Entonces, hablando de grupos, vamos a tener una población microbiana mixta en los alimentos, ya lo habíamos dicho, en el que las interacciones podrían ser sinérgicas, simbióticas, antagónicas, y también está el asunto de la adaptación al sustrato. Los microorganismos se adaptan de mejor manera a sustratos a los que están contaminando. Por lo tanto, esos microorganismos inician su actividad metabólica más rápido que los que no estaban adaptados. Miren, un ejemplo podría ser en la industria de los lácteos, de los yogures, o de la panificación, se ofrecen algunos microorganismos que van a favorecer a estos procesos de manera liofilizada. Cuando el microorganismo sea liofilizado,
lleva a puntos supercríticos para retirar la humedad y dejarlo en suspensión, es decir, literalmente como estado de inanición por un tiempo, inactivo, latente, y viene de un medio de cultivo. Entonces lo extraemos de ese microambiente y lo llevamos a la proliferación, es decir, que salga de estado de latencia a uno de proliferación. Al microorganismo le cuesta un poquito de trabajo iniciar, es decir, la fase logarítmica tarda tiempo en aparecer. A eso se le llama que está la fase lag un poquito extendida. Normalmente lo que se hace con estos microorganismos es que de esterilización se les pone un poquito de glucosa para que empiece su metabolismo, obtienes un pequeño volumen de ellos y ya después los pones en el sustrato que van a esperar en un volumen pequeño y ya de ahí lo pasas a un volumen más grande. Creo que en la panificación primero la levadura se activa con un poco de agua, azúcar y un poco de leche y algo le ponen un poquito de harina, ahí se pasa a una mezcla de masa, se hace una bolita y esa fermenta primero y ya después se inocula con esa masa al resto de la masa y con eso es que el microorganismo está adaptado, hace la fermentación un poquito más rápido. Bueno, la actividad microbiana también se ve favorecida si el microorganismo es resistente a los antimicrobianos del alimento. Pues si el organismo tiene una bomba de sodio-potasio bastante efectiva y es capaz de dar protones hacia el medio para que no lo afecten, entonces este microorganismo puede adaptarse más fácilmente al medio. Eso le pasa a Salmonella, algunas subespecies de ella tienen la capacidad de llegar a ambientes ácidos y activar esta bomba de para hacer que los protones no se acumulen en el interior de ella y reviven bastante bien a pHs en los que no esperarías que una salmonella se desarrolle. Y no es la única de las patógenos, ¿no? Desarrollado esos mecanismos. También tenemos Escherichia coli enteromorrágica, específicamente la O157H7, desarrolló un mecanismo que ahora es resistente al etanol y al dióxido de carbono, y de tal manera de que ha habido brotes en sidras, de Francia, eran no pasteurizadas y habían sido con heces fecales contaminadas con E. coli. En el proceso de fermentación, resisten la fermentación, la actividad del etanol no es suficiente para matarla y ellas sobreviven al alimento. Entonces, hay algunos patógenos que nos han estado preocupando los años que tienen esta resistencia a los antimicrobianos que normalmente están en los alimentos. Eso es el estado fisiológico de la bacteria, ¿verdad? Algunos agentes que pueden afectar a la población una vez que se aplican el tratamiento. En agentes tenemos los agentes físicos y los agentes químicos. Ahora, ¿de qué depende de que el tratamiento afecta a la población o no? Bueno, primero de la dosis. Es decir, se alcance la dosis efectiva, se tiene un efecto biológico sobre la célula. También condiciones de aplicación, no es lo mismo inmersión que aspersión, es decir, que las propiedades físico-químicas del alimento pueden bloquear que el antimicrobiano llegue hasta encuentra el microorganismo y aproveche esas situaciones. Y también la duración del tratamiento. Algunos tratamientos no duran lo suficiente, por hay alguna sobrevivencia de algunas. Entonces, va a depender básicamente de esas tres condiciones, los tratamientos. Entonces, al principio yo tengo una bacteria
Pueden observarlo a mano derecha. Tengo una bacteria que es feliz, entra en contacto con uno de esos tratamientos y resulta que esos tratamientos no son suficientes para dañarla. No son suficientes para dañarlas, pero sí han dejado en un estado deplorable la estructura de la bacteria, se produce una condición que se llama subletal. Estos letales tienen dos caminos a seguir. Uno es que la bacteria finalmente muera porque no hay suficiente energía para reparar los daños que han ocurrido durante el tratamiento. Y otra es que la bacteria sobreviva a los tratamientos y más que se vuelva resistente o adquiera algunos mecanismos de resistencia gracias a la exposición a estos antimicrobianos. Tenemos que entender algo interesante sobre las bacterias y es todas las bacterias de interés para la microbiología sanitaria, tanto como las deterioradoras como las patógenas, son susceptibles a sufrir daños subletales en los alimentos. Los tratamientos que afectan a los alimentos son la congelación, con el proceso de descongelación, el filizado también las puede afectar, la secación, el cambio de osmolaridad, la irradiación de los alimentos, las sustancias químicas en los alimentos y la exposición a pHs extremos pueden ocasionar que estas bacterias se encuentren en daño subletal, ¿verdad? Entonces, ocurre algo. Cuando yo proceso mi alimento en fábrica y voy a analizar los conteos del microorganismo que voy a utilizar como indicador de que mi proceso ha sido efectivo, se tiene técnica de vaciado en placa. Resulta que el vaciado en placa consiste en hacer diluciones del alimento y se llevan un volumen de esas diluciones a una plaquita Petri, le vamos a vaciar agar. Agares se adicionan aproximadamente entre los 45 y 50 grados centígrados a las cajas Petri. Cuando ocurre y tengo daño subletal en las células que estaban en el alimento, normalmente no sobreviven. Por lo tanto, cuando yo cuento el número de células viables o unidades formadoras de colonia desde que se incuban, estoy registrando que tiene el alimento. Realmente es una subnotificación de la población porque las que quedan dañadas no están siendo registradas. Nada más se registran por estas técnicas las que están vivas, ¿verdad? La única manera de saber en el alimento cuántas células subletal hay y cuántas células viables hay sin que las muertas interfieran es técnica que se llama PCR en tiempo real con transcripción. Porque en esta técnica se utiliza una molécula que se llama ARN mensajero, que este ARN mensajero solamente se encuentra viable unos 20 minutos. A los 20 minutos empieza a degradar, ese tiempo ya no existe. A diferencia del DNA, que puede sobrevivir no de manera completa, pero sí de manera parcial, y se sabe que el DNA es muy duradero. En condiciones correctas, se ha aislado DNA de 65 millones de años. Entonces es una molécula bastante estable, con condiciones correctas. Cuando las condiciones no son correctas, no se aísla más que pequeños fragmentitos de DNA, que luego no sabes qué pedazos estaban, como en el caso de los mamuts. Unos de ellos quedaron en pantanos y su DNA está grave deteriorado. Esa es la única manera que tenemos de saber el recuento total, pero la verdad es que para alimentos no nos interesa tanto las bacterias que quedaron con daño subletal, porque cuando se ingieren con el cambio de pH en el estómago fallecen, ¿verdad? Hay datos que evidencian eso. Aquí tengo una tablita en la que se expresa el estrés celular en medios de cultivo.
En la gráfica vamos a encontrar una línea que es la línea que células dañadas. Es hacer las unidades formadoras de colonia con respecto al tiempo. Entonces vamos a encontrar en la columna llega hasta un tiempo determinado y esos letales terminan falleciendo. Después de ese tiempo ya no son detectables en el B son células dañadas por el medio de cultivo caliente. Se nota que una vez que se pone el medio de cultivo hay una tasa de muerte pronunciada hasta que son recuperables. Y la línea son células dañadas que primero entran en una fase de declive, luego entran a una fase de recuperación que sería de la parte C a la parte E. Y una vez que se han recuperado, bueno, ya empieza la fase logarítmica y llega a la fase F. En la pasteurización, muchos microorganismos llevan a cabo la trayectoria de C a F. Es decir, entran como flora ambiental, sufren el tratamiento térmico y luego el enfriado. Muchas de ellas logran sobrevivir, pero quedan dañadas. Y lo que sucede es que pasa mucho tiempo para que puedan recuperarse y finalmente terminan deteriorando la leche. Es la razón por la que la leche pasteurizada no considera estéril, sino que nada más se limitan algunas poblaciones. Aquí lo interesante de la pasteurización es que ninguna bacteria patógena, tratamientos que se tienen prescritos para la pasteurización, va a batir 15 veces. Ninguno puede sobrevivir al tratamiento. Realmente en la pasteurización no nos interesa tanto esterilizar el alimento, sino solamente eliminar a los microorganismos que son patógenos. ¿Verdad? La flora ahí, que se da con el alimento. Esta tabla está un poco interesante. Habla acerca sobre los factores ecológicos, cómo estos pueden resultar una fuente de estrés con respecto al microorganismo. Hay una palabra que se llama homeostasis. Homeostasis significa equilibrio en célula normal, cómo se encuentra ella, como si estuviera en condiciones ideales. Entonces, pero vamos a tener el microorganismo homeostático, es decir, funcionando bastante bien. Y luego vamos a introducir fuentes de estrés, por ejemplo, el calor. Y este va a generar un estrés en el microorganismo. Y ese estrés va a depender del tipo de hospedero y del invento y del ambiente. Es decir, que el microorganismo tiene muchos ácidos grasos sobre la membrana, si tiene peptidoglucano, su estructura es redondeada o si es de bastón, todos esos factores van a influir en la sobrevivencia del microorganismo. Entonces, una vez que se exponen al estrés, algunos microorganismos van a mostrar cierto grado de adaptación a mi tratamiento. Es decir, que pueden generar protecciones homólogas y cruzadas entre las concentraciones de protones con bajas concentraciones de protones, o en temperatura y acidez, entre acidez y temperatura, o actividad, agua y temperatura. Es decir, que van a encontrar una manera de compensar esos cambios y adaptarse a ellos. Ya hablamos de la salmonela, no es cierto, de Escherichia coli enteromorrágica, que había llegado a la sidra, que tenía una acidez y ella encontró la manera de sacar esos protones del interior de su citoplasma y sobrevivir en la sidra. Y tenemos la tolerancia a la acidez gástrica. Algunas bacterias lo tienen, como por ejemplo Salmonella, Campylobacter, pueden vivir tranquilamente en la acidez del estómago. Y bueno, esa capacidad nos puede ayudar a sobrevivir. Algunas de ellas que tienen la capacidad de sobrevivir de manera intracelular en algunos fagosomas. Los fagosomas son células que terminan fagocitando a las bacterias. Estas viajan a través del torrente circulatorio hasta llegar al órgano diana y expresan sus genes y empiezan a producir enfermedad. Ese es el caso de Salmonella
Latifimurium. Ella acostumbra al estómago, se pone sobre el epitelio, espera el macrófago se lo coma y el macrófago lo va llevando a los nódulos linfáticos, hígado, y ahí es donde van expresando las fiebres. La razón de por qué en Salmonella en algunas horas del día te encuentras bastante saludable y de repente en otras horas te empieza a dar fiebre, ¿verdad? De más recurrencia. En tus microorganismos vamos a encontrar que algunos de ellos tienen unas moléculas que les permiten causar enfermedad. A esas moléculas que permiten causar enfermedad les vamos a llamar factores de virulencia. Entonces, algunos de ellos suelen tener más factores de virulencia que los microorganismos habituales, y algunos de ellos descubren que las condiciones en las que estás de manera anímica son una oportunidad de desarrollo. A eso se les llaman patógenos emergentes o patógenos oportunistas. Entonces, esta subpoblación de patógenos emergentes debe a que sobrevivieron algunos procesos, hacen los 3 pasos para la infección. El primero es la instalación, luego el crecimiento y ya luego el proceso de infección, la destrucción de los tejidos. Hacen este proceso y bueno, resulta que una bacteria que normalmente no te debe de causar mayor problema, ahora te está causando una enfermedad, ¿verdad? Y aquí hay una formulita en la que ustedes pueden calcular la cantidad de bacterias con daño subletal. Lo que se es con el conteo de las unidades formadoras de colonia en un medio selectivo, con a las células en un medio selectivo, y a la relación se le multiplica con 100. De todos modos, esta fórmula tiene el defecto de que no es muy efectiva. No podemos contar a las bacterias que estaban más dañadas, nada más a las que se alcanzan a recuperar. Pero bueno, eso. Vamos a hablar acerca de las asociaciones microbianas. Y ahí tenemos un vaso de leche. Y el vaso de leche, si nos acercamos, veamos que tenemos una población mixta de microorganismos. Yo, el ejemplo, decidí ponerles una pseudomonas, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus termosa, Bacillus cereus, Salmonella, y todos ellos están ahí en el vasito de leche. Entonces pasa que esas bacterias pueden hacer 2 cosas entre ellas. Y decidí clasificarlas por casos. En el caso 1, algunas bacterias son afectadas de manera negativa por otras de las presentes en los alimentos. Eso le vamos a llamar antagonismo. Entonces tenemos el caso de Lactobacillus acidophilus, que él era algunos problemas que caen en la categoría de antibiótico, afectan a bacterias gram negativas como Pseudomonas y Salmonella. Desde el año 50 se tiene documentado que el Lactobacillus de cualquier subespecie tiene esa predisposición a generar estos antibióticos naturales y eliminar a algunos patógenos, ¿verdad? Eran pediocinas y así sucesivamente. Entonces se mata a Salmonella y a Pseudomonas, y esta ya descenden de la flora mixta. Tenemos el caso 2 en el que algunas bacterias favorecen el desarrollo de otras, eso se llama sinergismo. Por ejemplo, tenemos a Lactobacillus acidophilus, que era ácido láctico y también ayuda a degradar algunos azúcares complejos, y monómeros son utilizados por Streptococcus thermophilus, y esos Streptococcus thermophilus terminan liberando polímeros un poquito más complejos hacia el medio. Entonces, eso es bastante beneficioso en los alimentos, porque la Bacillus acidophilus se encarga de acidificar el medio, en el caso del yogur,
Y Streptococcus thermophilus se encarga de darle la consistencia viscosa al yogur. Entonces nos conviene esta población y ese es un ejemplo de sinergismo en el que un microorganismo favorece el desarrollo de otro y entre los dos mejoran la situación vital en el alimento. Y los mecanismos de sinergismo, por ejemplo, algunas bacterias ácido lácticas sintetizan nutrientes que son esenciales para otras bacterias o liberan nutrientes más sencillos al degradar componentes más complejos, como en el caso que acabamos de platicar, entre Lactobacillus acidophilus y Streptococcus. Y otro es que el desarrollo de bacterias aerobias tienden a disminuir el potencial óxido-reducción a los gérmenes anaerobios facultativos primero y los anaerobios estrictos. Por ejemplo, en un alimento tenemos las bacterias de la familia Enterobacteriaceae, que pueden ser, por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella, Proteus, Enterobacter, que van al oxígeno del alimento y van a disminuir ese oxígeno en el alimento, y en que se disminuye las bacterias que crecen con potenciales de óxido reducción negativos empiezan a desarrollarse, mientras que las que necesitaban oxígeno dejan de desarrollarse porque ya se acabó. Entonces estas bacterias dan lugar a Clostridium botulinum en algunos alimentos. Sinergismo es cuando en un alimento ácido se desarrollan algunos microorganismos acidúricos, y los microorganismos acidúricos utilizan los aminoácidos que están en el alimento, los descarboxilan, y cuando ocurre la descarboxilación, el grupo del aminoácido termina liberándose en forma de dióxido de carbono. Pero en el interior del alimento se queda la parte del esqueleto del aminoácido y eso le vamos a llamar amina biógena. Las aminas biógenas, como las aminas de sustancias químicas, elevar el pH, es decir, que basifican los medios. Y la basificación, favorece al siguiente grupo de microorganismos y elimina a otros que no se adaptan a esa basicidad tan alta. Ese proceso lo podemos ver, por ejemplo, en carne. Cuando se mata el animal hace algunos esfuerzos y libera ácido láctico sobre los músculos. Entonces la primera flora que va a afectar carne es de carácter acidúrico. Entonces estos utilizan los aminoácidos de las proteínas de la carne, liberando las aminas biógenas. Y esas aminas biógenas elevan el pH de tal manera de que solamente algunos hongos se pueden desarrollar en la carne y finalmente se terminan deteriorándola. Además de que generan algunos indicadores de mal estado. Las aminas biógenas, afortunadamente, a los seres humanos nos causan repulsión, es decir, cuando se generan, algunas tienen olores muy desagradables, como el de la cadaverina, el de la putrescina, que las podemos detectar rápidamente. La forma número 4 de mecanismos de sinergismo es que en el caso en el que los microorganismos xerófilos suelen alterar la actividad del agua liberando al alimento agua, producto del metabolismo, permitiendo a los microorganismos que crecen en las nuevas condiciones de actividad de agua desarrollarse en él. Es el caso, por ejemplo, de la mermelada. Primero llegan microorganismos xerófilos, empiezan a utilizar la poca azúcar que está disponible y producto de su metabolismo generan dióxido de carbono más agua. El agua termina en la mermelada y empieza a modificar la actividad de agua, permitiendo que microorganismos osmófilos, es decir, que están adaptados a actividades de agua un poquito bajas, pero no tan bajas como los xerófilos, pues ellos toman la población. Entonces, normalmente, en las primero llega una levadura, y esta levadura
empieza a afectar la mermelada y luego de ahí aparecen los hongos. Que la levadura que mejor ejemplifica esto es una que es la especie Roxy, Saccharomyces roxy. Hay una así. Y quinto, mecanismo de sinergismo y último, es cuando un microorganismo degrada o inactiva un compuesto antimicrobiano al cual un microorganismo que estaba ahí presente hace sensible. Por ejemplo, yo tengo mi microorganismo resistente, el ácido benzoico, ácido sórbico, el nitrito, fenoles, y es lo utilizan en su metabolismo y lo van destruyendo, es decir, que lo pueden ir oxidando y lo dejan en moléculas que no tienen el efecto esperado. Al final vamos a tener una población de cepas de bacterias resistentes y bacterias sensibles. Esto lo vimos una vez en el laboratorio, fue un pequeño accidente, permítanme darle la anécdota. Resulta que nos llevaron un chorizo a analizar, y pues verán que nosotros sospechábamos que el chorizo tenía conteos de más o menos 1 a la 7, 1 por 10 a la 8, porque los chorizos en México no se fermentan, pero se tienen en ambiente frescos. Entonces parece ser que alguien denunció al chorizo porque se enronchó y lo llevaron al laboratorio a ver que tenía algunos deterioradores ahí o algo que nos indicara. Bueno, antes estábamos buscando bacterias mesófilas aerobias. Resulta que pasa, y la estábamos buscando porque en el chorizo no tiene caso buscar las bacterias mesófilas aerobias. La buscando porque resulta que cuando se hizo el análisis para coliformes, no es negativo. Entonces, a la persona encargada de ese trabajo se le ocurrió la genial idea de buscar mesófilas aerobias para saber qué estaba ocurriendo. Entonces, tomó 25 gramos de chorizo, lo puso en 225 mililitros, eso quedó como en una dilución 1 a 10, y dando sus diluciones, y al final de los últimos 3 tubitos tomó 1 mililitro y les puso agar cuenta estándar para su desarrollo, los homogeneizó, hizo todo el procedimiento. Pero, por ciencia de un investigador, dijo, bueno, como no hicieron las uniformes, te recomiendo que no tomes los últimos 3 tubos, toma unos 5. Entonces tomó la dilución 2 a las 7. Entonces encontró fue que en la dilución 2 no encontró nada. Encontró 2 bacterias, por así decirlo. En la dilución 3 encontró 20, en la 4 200, y en la que era la última, incontable. Ya a contarse en la plaquita. Entonces, dijo, bueno, en tal dilución hay tantas bacterias, pero extraño es que estaba yéndose al revés. Se supone que en las diluciones más pequeñitas hay concentración de microorganismos y conforme va diluyendo vas encontrando menos unidades formadoras de colonia. Y aquí estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Entonces la pregunta era ¿por qué en las diluciones más pequeñitas había muy pocos microorganismos y por qué en las diluciones más grandes había microorganismos? Y la respuesta fue que al chorizo le dieron un antimicrobiano y cuando se hicieron las diluciones, el antimicrobiano se fue diluyendo y fue perdiendo su actividad tóxica sobre las bacterias y ellas terminaron sobreviviendo. Ese es un caso en el que ves que se degrada el antimicrobiano, las bacterias salen de ese estado letal y se desarrollan normal, ¿verdad? Ver los mecanismos de antagonismo. ¿Sí? Las bacterias liberan sustancias antagónicas e inhiben el desarrollo de otras bacterias. Por ejemplo, es el caso de las pediocinas que se han utilizado desde hace tiempo en algunos países como aditivo para contra la población de Staphylococcus aureus.
y también utilizan más rápidamente los sustratos que otros microorganismos. Es otra forma de hacer antagonismo. Es decir, si mi población es capaz de utilizar primero el azúcar que la otra población no va a tener azúcar para subsistir y por lo tanto mi población es la única favorecida. Hay algunos microorganismos que modifican el microambiente inhibiendo a otros grupos microbianos. Por ejemplo, en el caso de las bacterias Enterobacteriaceae, recuerden el alimento, que disminuían el potencial oxidorreducción, dando que otros microorganismos se favorecieran. Claro, aquí lo interesante es que cuando se modifica el microambiente, ese subgrupo se desarrolle, normalmente termina siendo víctima de su mismo proceso, porque esas mismas sustancias antimicrobianas a ciertas concentraciones terminan limitando su población. ¿Qué pasa con Saccharomyces cerevisiae? Ella, a las clases de fermentación, empieza su metabolismo primero es aerobio, luego se lleva a una fase, bueno, ella solita disminuye la concentración de oxígeno, entra en una anaerobiosis facultativa y empieza a producir etanol. Cuando produce etanol, limita las poblaciones de las otras bacterias que también son facultativas y de que ella sola se desarrolle en el ambiente. Pero tarde que temprano, la concentración de etanol que ella misma está produciendo va a limitar a su propia población. Así se detiene y más tarde otro microorganismo utiliza ese subproducto que se acaba de generar para la generación de otro subproducto y va a ocurrir lo mismo. El otro subproducto, tarde que temprano, va a terminar limitando a la siguiente población. Está el caso de algunos que utilizan al etanol o algunas también pueden utilizar el etanol para sintetizar ácido acético. Realmente el ácido acético es el sustrato que termina limitando a todas las demás grupos. El de competencia por espacio biológico. Todos sabemos la de Newton que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, si mi etapa de crecimiento es más rápido que el de las poblaciones de alrededor, si yo podré utilizar y en contacto con el sustrato más rápido que las poblaciones que crecen lentas. Así de que las que crecieron más lentas van a estar delimitadas a un área pequeñita. Es otra forma de hacer antagonismo. Los son especialistas en esto. Los hongos quieren invadir el alimento completo para no darle espacio a nadie y permitan el desarrollo de ellos porque son muy lentos para su desarrollo. Sus tiempos de generación son lentos. Un experimento que se hizo con bacterias ácido-lácticas en la producción de yogur, que lo que hacían los investigadores era poner el yogur a pH controlado, si se fijan siempre estuvo a un P7. Empezaron con un cultivo de bacterias ácido-lácticas y encontraron que a las 12 horas la fase lag quedó terminada y ya en la fase logarítmica extiende hasta la hora 84 y todo va bastante bien. En la siguiente en el siguiente experimento hacen un inóculo de bacterias lácticas con pH regulado, pero en este caso no lo hacen en yogur, lo hacen en requesón. Y lo que ocurre es que mientras las bacterias ácido lácticas se adaptan al requesón, bueno, al suero que va a dar origen al requesón, disminuyendo logaritmos, detienen hasta el tiempo 36 y luego hay una ligera disminución de la población. En pocas horas las bacterias ácido lácticas no están adaptadas a un sustrato, su propio nutriente de desecho, es el ácido láctico, así de población y también el pH. De vuelta en el yogur, se
pues, bueno, no en el yogur, en la leche para yogur se inculó Staphylococcus aureus y leche, después de las 12 horas, hubo un aumento en la población de más o menos de 1/10⁻⁷, y contribuyó un poquito a su desarrollo, y su desarrollo fue un poquito rápido. ¿Qué sucede cuando se pone el Staphylococcus aureus más las bacterias ácido-lácticas en el requesón? Pues una muerte un poquito prolongada, pero segura, de los Staphylococcus aureus. Entonces, lo que estamos observando en la gráfica es que algunos organismos, cuando están en contacto con otros, tienen una competencia por los sustratos, y además algunos de ellos generan otras sustancias que los terminan inhibiendo y eliminan a la población, porque ellos se ven favorecidos. Sobre los factores extrínsecos. Dentro de los extrínsecos vamos a tener a las temperaturas, a la composición de la atmósfera y a la humedad relativa. Y temperaturas vamos a revisar lo que le sucede a los microorganismos bajo dos condiciones: temperaturas de bajas temperaturas y las condiciones de altas temperaturas. ¿Verdad? Con la temperatura, bueno, resulta que todas las reacciones biológicas fundamentales son dependientes de la temperatura y por ello influyen en el desarrollo y en la viabilidad de los microorganismos. Es decir, que las enzimas, su actividad está afectada por la temperatura, ¿verdad? Entonces, también algunas estructuras de la célula responden de manera diferente a las acciones de temperatura. Por ejemplo, las enterobacterias, como tienen una membrana de ácidos grasos, y los ácidos grasos tienen una capacidad calorífica mayor que la de peptidoglucano, tienden a sobrevivir con mayor facilidad a las altas temperaturas que las bacterias gram positivas que tienen peptidoglucano. La temperatura sí afecta mucho el desarrollo de los microorganismos. De hecho, sabe que es el factor que afecta de manera inmediata a su comportamiento. Y afecta es en su fase lag. El microorganismo no está adaptado a una baja temperatura. La fase lag o de adaptación se vuelve muchísimo más prolongada. En cambio de desarrollo, algunos microorganismos no pueden dividirse a bajas temperaturas, y que algunos otros a bajas temperaturas se encuentran en condiciones óptimas para su desarrollo. También la concentración alcanzada de microorganismos se va a ver afectada a la temperatura. Lo normal, en los alimentos refrigerados, las poblaciones se mantengan constantes a lo largo del tiempo, ¿verdad? El tiempo. Los rangos de temperatura para el desarrollo de algunos microorganismos procariotes ya son bien conocidos y están clasificados en 4 grupos. Los organismos que se desarrollan bien entre las temperaturas de 5 a 60 grados centígrados aproximadamente se llama termófilos. Los microorganismos que se desarrollan bien entre los 15 grados centígrados, 47 grados centígrados, se llaman mesófilos. Organismos que se desarrollan bien entre los 5 grados centígrados y los 20 grados centígrados se llaman psicófilos. Y se desarrollan entre los menos 5 grados centígrados hasta los 30, 35 grados centígrados se les llaman psicrótrofos. Entonces, normalmente los termófilos se desarrollan bien en alimentos calientes. Los mesos son microorganismos que se desarrollan a temperatura ambiente. La mayoría de los patógenos son mesófilos. Hay muy poquitos patógenos termófilos. Tenemos a los miembros de la familia Clostridium y a los Bacillus, que pertenecen a este grupo, pero la mayoría de ellos suelen ser mesófilos. Se desarrollan bastante bien a temperaturas de entre los 15 y 35 grados centígrados, no 47. Por ejemplo, hay a la E. coli, a Salmonella, Proteus, hasta Coccus aureus. Y mesófilos son microorganismos que
se desarrolla a temperatura de refrigeración, y el E. coli tiene la categoría de cicrófilos. Y la mayoría de ellas son creativas las que entran en este grupo, al igual que los cicrófilos. Perdón, otro. A estas temperaturas, los microorganismos cicrófilos poseen ácidos grasos no saturados sobre su membrana, lo que afecta la capacidad calorífica, mejora la estabilidad de la membrana al momento de elevar la temperatura, y poseen enzimas que a su velocidad de recambio se ve disminuida o nada afectada para los cicrófilos. Entonces, estos microorganismos en bajas temperaturas, su citoplasma, estos ácidos grasos que funcionan como anticongelante y siguen su actividad metabólica. Es eso que, aunque refrigeremos los alimentos, son susceptibles al deterioro causado por organismos. La refrigeración es uno de los métodos que tenemos para la conservación de alimentos. Está limitado a estas poblaciones, es decir, que aunque los refrigeremos, no son perpetuos. Pero para algunas carnes, en los Estados Unidos, si la carne cumple con algunas características de calidad, se permite su congelado hasta de 5 años. Y aquí, los refrigerados, lo que se recomienda es un máximo, bueno, características del alimento, pero por ejemplo en un hogar, en una casa, se recomienda que la vida de anaquel de algo que yo preparo y meto al refri sea de 8 días, nada más. Y ya puedo llevarme sorpresas con los alimentos. Los alimentos que son horneados y luego congelados, como en el caso de jamón, alcanzan la vida de anaquel de hasta 21 días en condiciones de refrigeración. El tratamiento de las altas temperaturas, que van a tener un doble efecto sobre los microorganismos. El primer efecto es sobre el desarrollo y el segundo sobre la viabilidad. Parece que a altas temperaturas las enzimas que tienen que ver con la replicación del material genético se ven afectadas, porque resulta que las altas temperaturas afectan a un proceso que se llama alineación en cuerpos de Okazaki, y el DNA, entonces, al no haber unión, entonces ya no hay replicación, no se puede generar un nuevo microorganismo, por lo tanto esa colonia no prospera, ¿verdad? Y también viabilidad, algunas enzimas se ven afectadas en su estructura, se desnaturalizan y se pierde la actividad, ¿verdad? Este efecto en las altas temperaturas se va a ver llevado a cabo en 3 etapas. La primera etapa se llama desvitalización de las células, es decir, los procesos bioquímicos van disminuyendo su velocidad de recambio. Este daño es reversible, pero si unos 4 minutos no se cambia, entra al estado letal. Y muchas veces lo que nosotros queremos es que nuestras altas temperaturas lleguen hasta la etapa letal. Entonces nos conviene calentar los alimentos a media. Siempre hay que calentarlos bien para evitar ese detalle. También hay unos factores previos al tratamiento que van a afectar los factores extrínsecos, por ejemplo, las características intrínsecas de cada alimento, las temperaturas de desarrollo, el pH, el microorganismo y fase de crecimiento en el que llegó el alimento, la temperatura de incubación previa, el tipo de sustrato en el que se ha desarrollado también es importante. También pueden ser los factores participantes durante el tratamiento, como la tasa de elevación de temperatura. Es no lo mismo dejar descongelar un alimento a temperatura ambiente que dejarlo con agua corriente. Ese tratamiento es un poquito más rápido si se hace en agua corriente. De hecho, es recomendable que los alimentos congelados
por ejemplo, como camarón, se congelen en agua corriente para tener una tasa de elevación de la temperatura prolongada y que al última, el lugar donde se está descongelando funcione como incubadora de microorganismos, ¿verdad? En especial si el agua viene contaminada. Luego las oportunidades, muchas cosas. También el tiempo y temperatura de calentamiento va a influir durante el tratamiento. La atracción relativa de células o esporas. En microbiología se ha sabido que el alimento con características idóneas de inocuidad, cuando tratamientos térmicos, se baten más fácil las poblaciones y se ve extendida la vida de anaquel del producto. Y bueno, es observado en el laboratorio que cuando el alimento llega con cargas microbianas muy altas, se somete a los tratamientos térmicos, es más fácil que algunos microorganismos sobrevivan y ayuden al deterioro del alimento más rápido. Otro de los que afectan es la actividad de agua, la viscosidad y el pH del sustrato, la acción del propio sustrato. Por allá en el año del 2003, 2004, hice investigación con hamburguesas. Estas hamburguesas se le revisaban dos factores, era la concentración de carne, concentración de grasa, el sabor de la hamburguesa, y como variable dependiente metíamos diferentes concentraciones de Escherichia coli enteromorrágica. Y hay un cuarto factor, la temperatura de cocción. Entonces, nosotros observamos que entre más gruesa fuera la torta de la hamburguesa, con masa, anóculo pequeñito, a 60 centígrados, Escherichia coli enteromorrágica sobrevivía al tratérmico, y eso debía a la composición del sustrato, porque que los ácidos grasos del aceite funcionan como protectores térmicos para la Escherichia coli enteromorrágica. Pensamos que entre más delgadita fuera la torta de hamburguesa y menos grasa tuviera, es más fácil abatir una cuenta más o menos alta de Escherichia coli enteromorrágica. Bueno, también la presencia de oxígeno va a afectar a las poblaciones. Habíamos platicado de esta empresa que empaca champiñones y luego se les ocurrió poner un film muy bonito para el consumidor lo viera y no se manchara. Y bueno, que el champiñón utiliza el oxígeno del ambiente, baja el potencial óxido de reducción y le da oportunidad a Clostridium botulinum de desarrollarse y generó un brote en los Estados Unidos. Índice de conservadores químicos es importante, en especial en el de los gases, porque miren, déjenles platico que los gases son dinámicamente curiosos porque a bajas temperaturas muestran una gran solubilidad en los sustratos líquidos. Aumentando la temperatura, la solubilidad de ese gas va disminuyendo, es decir, que el gas termina siendo expulsado del sustrato. Entonces le doy un tratamiento, bueno, si yo aplico un tratamiento gaseoso a mi alimento, luego lo caliento, que todo ese gas se va a salir del alimento. Va a terminar en la atmósfera, pero no en el propio alimento, y entonces ya vamos a dudar de la efectividad del gas. Vamos a ver un poco más adelante. También algunos factores en la demostración de sobrevivientes, por ejemplo, la temperatura, pH y actividad de agua del medio de recuperación, la función del medio de recuperación, es decir, medio del que voy a recuperar esos microorganismos que han sufrido los tratamientos, no tengan sustancias inhibidoras, porque pues, si vienen con un supletal, ya van a poder desarrollar. También va a depender de la presencia de oxígeno y la presencia de conservadores químicos en el alimento, ¿verdad? Y aquí les puse una nota. En las altas temperaturas, el DNA y la membrana citoplasmática
se ven afectadas fuertemente. Tu corrector puso AD, pero realmente es ADN. Y también se ha observado que algunos microorganismos se han podido adaptar a las diferentes temperaturas de desarrollo. Pero tenemos a Bacillus cereus, que tiene un límite de desarrollo que va entre los 5 a los 55 grados centígrados, con un máximo de 28 a 40. Otro interesante es el Clostridium perfringens, que tiene una temperatura de 12 y un máximo de 50, y su óptima es de 43 a 47 grados centígrados. O que está bastante bien conocido es Staphylococcus aureus. En crecimiento su mínima es de 7, máxima es de 48, con un promedio de 40 a 45 grados centígrados. Y Escherichia coli enterotoxigénica, la mínima es 7, la máxima es 46, 30 a 45. Lo que podemos observar es que muchos de los patógenos caen en la categoría de psicrófilos, ¿verdad? El que pueden desarrollarse lentamente, pero muy lentamente en temperaturas de refrigeración, pero sus óptimos están en la categoría de mesófilo. Y uno de estos microorganismos se desarrolla a más de 55 grados centígrados. Eso es lo que se hace para evitar el desarrollo de estos microorganismos, es lo siguiente. Se pide a personas que manejan alimentos que los alimentos se mantengan, en caso de que sean susceptibles al calentamiento, a más de 60 grados centígrados, porque ninguno de los patógenos se desarrolla más de la altura de 60 grados centígrados. Y de que los alimentos sean almacenados a 4 grados centígrados, que es la altura de refrigeración que se tiene para disminuir la actividad de los micrófilos, ¿verdad? Entonces, en el lado de lo muy caliente, la intención es eliminar a los patógenos. En el lado del frío es el de limitar el desarrollo de los microorganismos. Con eso les entender, refrigeración no mata bacterias, nada decelera su desarrollo, ¿verdad? De diferencia del tratamiento térmico. En microbiología sanitaria vamos a decirle a las temperaturas que sobrepasan los 10 grados centígrados y que están antes de los 60 grados centígrados como temperaturas de abuso. Porque en ese rango de temperatura los microorganismos pueden desarrollarse bien, ¿verdad? Y una edad a la población que lo consuma. Bien. Otro que tiene los factores extrínsecos es sobre la composición de la atmósfera. Es decir, que el comportamiento de los microorganismos está afectado por el tipo y concentración de gases en la atmósfera que los rodean. Nuestra atmósfera tiene alrededor del 21% de oxígeno, ¿verdad? 100% de gases nobles, y ya esto creo que el 72% se lo nitrógeno. De hecho, con mayor concentración es el oxígeno de la atmósfera de nuestro planeta. Entonces, si yo lo que hago es disminuir la concentración de oxígeno y llevar más o menos a una concentración del 5%, y la de dióxido de carbono es casi a un 10%, y lo dejo de nitrógeno, ahí puedo generar mi atmósfera modificada, y con esa atmósfera modificada voy a limitar a los organismos que son aerófilos. Pero hay algunos microorganismos que les gusta sobrevivir en ciertas concentraciones de dióxido de carbono. Ahí utilizan algunos ácidos orgánicos como aceptores parciales de oxígeno, en vez de utilizar, de electrones, en vez de utilizar el oxígeno como aceptor de electrones. Estos microorganismos se llaman capnófilos. Que a bajas temperaturas el dióxido de carbono es más tóxico en los microorganismos porque
como hace rato, en los alimentos fríos, la mezcla de gases en los sustratos es mayor que en los alimentos con temperatura elevada. De hecho, volvamos a lo que estamos viviendo con el calentamiento global, es la preocupación de la elevación de la temperatura. Es decir, que a los científicos no les preocupa que un ser humano tenga calor, porque finalmente puede poner el ventilador. Lo que nos preocupa es que en los mares y en ríos se aumente la temperatura y que disminuya la concentración de oxígeno, porque eso va a matar a los peces y del mar, y eso sí nos afectaría gravemente. Más o menos así ocurre en los alimentos. Si yo disminuyo la temperatura del alimento, el dióxido de carbono es más seguro que mate a los microorganismos que en un alimento que está a temperatura ambiente. Aquí, de mezclas de gases utilizadas en la industria, se han usado más de una, así es de que traté de ponerle la lista de los más utilizados. De las que más me gustan es el pollo, porque el pollo utiliza una mezcla de gases 20 a 30 de dióxido de carbono por ciento, es todo lo que se dice en porcentajes, y de nitrógeno de 70 a 75%. Y me gusta en específico esa mezcla porque resulta que Campylobacter, que es una de las bacterias que se transmiten a través del pollo, necesitan del 1 al 5% de oxígeno. Entonces, al no tener oxígeno, no es cierto, necesitan del 12 al 15%. Sí, es Campylobacter. Entonces, en esta mezcla no es posible que Campylobacter se desarrolle, ¿verdad? Entonces, para cada tipo de alimento se han utilizado diferentes mezclas. Las mezclas de gases pueden o no tener efectos sobre la apariencia del alimento. Recuerden que la hemoglobina, la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina tienen efectos sobre la coloración de la carne. Entonces, se sabe que cuando hay altas concentraciones de carboxihemoglobina aparece un color verduzco sobre la carne, pero al efecto del dióxido de carbono con la hemoglobina, no porque la carne esté deteriorada. El consumidor lo ve como signo de deterioro, pero bueno, eso es lo que ocurre. Hay otras mezclas de gases que se han utilizado en otros alimentos, por ejemplo en el queso, almacenado con un 100% de nitrógeno. En algunos horneados se han utilizado algunas mezclas de gases interesantes, por ejemplo de 20 a 70% de dióxido de carbono, con un 20-80% de nitrógeno y sin nada de oxígeno. Y hay algunos horneados que se guardan en 100% de dióxido de carbono, nada de nitrógeno y nada de oxígeno. Tenemos el caso de los sándwiches con atmósferas modificadas que tienen del 20 al 100% de CO2, en el que de que no se tienen una mezcla de 0 al 10% de oxígeno y del 0 al 10, perdón, de 100 de puro nitrógeno. Y se van trazando un poquito las mezclas. Finalmente, los microorganismos tienen reaccionar con el elemento con microorganismos. Entonces hay una influencia que va a afectar esa dinamicidad entre los microorganismos de manera ecológica. Entonces estos efectos son interdependientes y son inevitables, es decir, la influencia que tiene la atmósfera con el pH, yo puedo decir que puede afectar a unos microorganismos y otros no, sino que entre dos van a tener un efecto sobre todas las poblaciones. Y las interacciones de dos factores afectan al microorganismo de manera favorable o desfavorable. En el caso de manera favorable tenemos el caso de Escherichia coli enteromorrágica, que usan los alimentos ácidos con temperaturas de ambiente templadas, es decir, que sean mesófilas. La junta de la temperatura con la acidez favorecen el desarrollo de Escherichia coli enteromorrágica.
Y tenemos una tablita en la que podemos observar la relación que hay entre el pH y la temperatura con el crecimiento de Clostridium perfringens, con una base especial. Y lo que se hizo fue que se tomaba el Clostridium perfringens, se ponía en un caldo para Clostridium modificado y se inoculaba y se veía el efecto de dos pH con a varias temperaturas. Lo que se veía era el grado de turbidez o de densidad óptica. Podemos ver que a un pH de 5,8 centígrados su turbidez es de 74, mientras que a un pH de 7,2 a una de 20 grados centígrados me da de 48. Y de 7 grados centígrados a un pH de 5,8, su densidad óptica es muy pequeñita, es de 5, al igual que en 7,2. Entonces podemos observar que a Clostridium perfringens le gusta más estar en pesos un poquito más básicos, más ácidos, con temperaturas un poquito más templadas, de 20 grados centígrados. ¿Verdad? Entre la interrelación entre el pH y la temperatura. A lo largo de los años se han hecho muchas experimentaciones que se observa la relación que hay entre el pH y la actividad de agua, por ejemplo, o de pH con el tamaño del inóculo y la atmósfera que lo rodea. Y, finalmente, el comportamiento de estos microorganismos, se han establecido los límites superiores, límites inferiores, y calculado por regresión lineal otros puntos que experimentalmente no se hacen. Y lo que se hace en estas experimentaciones se hacen por modelado. Entonces, el modelado de patógenos es un método válido para determinar el desarrollo de los microorganismos. Ustedes pueden utilizarlos y tener la certeza de que el comportamiento es correcto. Y un ejemplo de un programa de modelo de patógenos es un software de USDA que nos ayuda a predecir el tiempo en horas para un incremento de 3 logaritmos de Staphylococcus aureus como función de pH y actividad de agua a 25 grados centígrados. Entonces tenemos diferentes valores críticos de actividad de agua con diferentes pHs y vamos a ver que, por ejemplo, en la columna de pHs de 4,2 en cualquiera de las actividades de agua propuestas, que van de 0,95 a 0,96, está fuera de los límites de detección y que es muy probable que en ese rango Staphylococcus aureus no se desarrolle. Pero en el siguiente rango de pH de 4,6 ya vemos actividad en la actividad de 0,92 de 1,71,3. 171,3, ¿sabe qué número dice? Podemos ir observando que conforme va aumentando el pH y va aumentando y va disminuyendo la actividad de agua, la actividad del Staphylococcus aureus, es decir, los incrementos de logaritmos se van disminuyendo, van de 171,3 a 8,7. Y lo mismo sucede si voy aumentando la actividad de agua y aumentando el pH. Y también va disminuyendo ese incremento de Staphylococcus aureus. 80,7 a 3,9. Así es de que yo puedo predecir en un momento con estas características cómo se puede comportar Staphylococcus aureus. Hace años, en la antigüedad, lo que se hacía era buscar artículos científicos, a ver qué científico se le había ocurrido hacer el modelo. ¿Estás hablando de 2005 para atrás? Modernamente, lo que es lo siguiente: utilizar el programa de modelado de patógenos. Hoy ya nada más se cuenta con una versión online. Anteriormente descargabas el software y tú trabajabas en tu computadora fuera de línea. Pero bueno, finalmente USDA encontró que la mayoría de los usuarios
utilizaba la versión online y además era más fácil manejar más datos. Luego descargabas el software y si querías más comportamientos, tú tenías que meter los datos y era un show, ¿verdad? Entonces se utiliza este software, está bastante bien, y pueden hacerlo de dos maneras. En la primera manera, ver la relación que hay entre el modelo y la bacteria. Entonces aquí les escogí la destrucción térmica de Escherichia coli o 57H7 en carne molida, efecto por hoja de té y polvo de piel de manzana o de cáscara de manzana. Entonces, yo escogí que llevara un 3% de estos polifenoles que estaban en estos dos y le dije calcular el valor Z y el valor de D por temperaturas y me dio las curvas con aditivo y aditivo sin necesidad de meter un microorganismo en el laboratorio en industria de alimentos, que eso no se puede hacer. Entonces, si ustedes requieren hacer estos estudios de comportamiento, bueno, yo sugiero que utilicen este modelado. Además, está permitido para validación de métodos de industria. Es mito de muchos problemas, nueva experimentación, todo lo hago de manera con el programa de modelado y listo. Y en el que hay interacción entre el patógeno y el microambiente. En este caso, escogí el crecimiento de Salmonella typhimurium en carne de res, no es cierto, en carne molida de pollo, con una microflora competitiva. La quise en grados centígrados, escogí una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y el inicio de densidad, bueno, de la salmonela en densidad fue de 0,6 logaritmos por unidad de colonia por cada gramo de sustrato. Puedo ver el comportamiento de el límite máximo, el límite mínimo y medio. ¿Cómo se compraría y qué nos encontraría yo en el laboratorio, verdad? Además me da una tabla con los datos importantes para tener que linearizar esto y tener que hacer cálculos. Él ya solito me lo da, me dice que la máxima población a 20 grados centígrados y con eso de inóculo lo voy a encontrar en 6,53 logaritmos, unidad formadora de colonia por gramo. El de generación estimado fue de 2,88 ohms para esa con temperatura y ese alimento. La tasa de crecimiento es de 0,1 logaritmo unidad formadora de colonia por hora y el intervalo de predicciones a 95 grados centígrados es de 2,31 y el tiempo máximo de muestreo fue 80,96 horas. O sea, me ahorré como unos 6-7 días de en laboratorio haciendo la predicción en el software, ¿verdad? ¿Y cómo podemos aprovechar esas interacciones para conservar los alimentos? Bueno, pues estas interrelaciones que se conocen utilizando el modelado o yendo directamente al laboratorio consisten en lo siguiente. Yo poner a un microorganismo a que se enfrente a un solo factor, por ejemplo al pH de 4,6. El microorganismo se adapta al alimento, va a brincar la cerca y claro que va a llegar a su meta. Pero yo le empiezo a poner algunas condiciones como el pH, la actividad de agua, la temperatura, el microorganismo se le va a hacer difícil ir sorteando cada cálculo que le voy ofreciendo y finalmente va a caer en estrés metabólico. El estrés metabólico lo va a llevar a un daño subletal y luego va a sucumbir a las condiciones que yo le estoy adicionando. Entre más factores le vaya poniendo, más obstáculos vaya poniendo mi alimento, más difícil para el microorganismo ser el adaptarse a lo que yo le estoy imponiendo, ¿verdad? Entonces,
Estamos utilizando estas interrelaciones entre los factores extrínsecos e intrínsecos alimentos para limitar algunas poblaciones o para favorecer la aparición de otras poblaciones dependiendo de los beneficios o perjuicios que nos genere la flora microbiana que queremos en el alimento, ¿verdad? Voy a salir un poquito de la presentación porque a la presentación puse en la primera diapositiva del programa de modelado la pueden copiar y pegar su buscador favorito, ¿no? Y ahora el programa de modelado de patógenos. Entonces, yo voy a escoger el online. Es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, voy a seleccionar un patógeno. Yo quiero ver ese comportamiento de patógeno primero desde el punto de vista modelo hacia la bacteria o de la bacteria hacia el modelo, porque los comportamientos son vistos de manera diferente. A ver, que yo quiero hacer una inactivación térmica y la clase es de Listeria monocytogenes en de res. En que aquí es un residuo de carne con un poquito de harina, sabe bastante bueno. A ver si un día nos hace tantito, no se crean. Y ya aparece las opciones a las que yo quiero hacer. Mira, la temperatura la quiero en grados centígrados, el rango de temperatura que está para modelos de 55 a 65 grados centígrados. A mí 55 grados centígrados me parece bien para la experimentación. Recuerden que después de 60 grados centígrados ya no sobrevive la Listeria monocytogenes, por eso tiene ese tope. Mis rangos de pH son de 4 a 7,0, que es de donde se tienen los datos. Voy a escoger un pH de 6. La ecuación de cloruro de sodio lo voy a dejar en 0,5, creo que gramos por cada decilitro es la concentración que normalmente hay. Pirofosfato de sodio lo voy a poner en 0.1. Y los logaritmos de reducción lo quiero el rango de 1 a 1. Bueno, le voy a pedir que la reducción las haga hasta 4. Ok, luego le digo que calcule el tiempo que se requiere el valor, ahí está. El de que va a alcanzar va a ser a 10.8 minutos después del calentamiento y el tiempo que se va a requerir para completar todo el proceso va a ser de 40.20 minutos, ¿verdad? Y aquí tenemos la tabla de declinación y quiero comprobar los datos. Aquí ya me dan los rangos que él está utilizando para la experimentación. ¿Qué artículo puedes leer en el que se den las condiciones muy parecidas? Tú te da la liga, clica ahí y ya aquí artículo para que tú lo puedas leer. Hoy viene una clic y ya se descarga el artículo, ¿verdad? Y básicamente el programa de modelado es bastante bueno. Lo que me gusta es que es gratuito y funciones, pero nada para todos los alimentos. Es enfocado como a la industria cárnica, y en el caso de que escojamos la opción bacteria modelo, por ejemplo, Salmonella enteritidis, que en carne de res con pollo, con el Bacillus cereus, que están en caldos de cultivo,
los en medio aeróbico o anaeróbico, voy a seleccionar esto. E igual le doy las condiciones, si lo quiero aerobio o anaerobio, grados centígrados, la temperatura, el pH, la concentración de cloro, de nitritos, el intervalo inicial, me calcula la curva de crecimiento. Y aquí algo interesante, miren, y esa es una pregunta que siempre nos hacen. Tenemos los programas de modelado. Alguien puede decir, bueno, es que yo para qué quiero el programa de modelado si más bien en carne de res o bien caldo nutritivo. Bueno, la carne de res es de los alimentos más nutritivos que hay para bacterias. Lo que en carne de res o que crezca en caldo nutritivo espera por mucho el desarrollo de los microorganismos en otro tipo de alimentos, por ejemplo en vegetales. Entonces, si yo hago mi validación del conjunto de microorganismos en caldo nutritivo, va a estar mucho más exacerbado el alimento que yo pretendía. Entonces, quiero establecer un control, me conviene establecerlo en el peor de los escenarios posibles. Y el peor de los escenarios posibles que crezca o en la carne molida o que crezca en el caldo nutritivo. Por eso sí se utilizan. Entonces, para nuestros escuchas que tienen o que tienen panificadora, utilicen estos modelos con carne molida o con nutritivo, ven condiciones en que se desarrollan y generen sus puntos críticos de control por encima de esos para que tengan todavía más colchón en su análisis de peligro. Y ese, claro que les queda validado y les queda muy bien validado, ¿verdad? Entonces, es la razón por la que se utilizan estos dos sustratos, no porque discriminar a ningún giro alimenticio o porque ayuda nada le dé dinero a la industria de la carne. No, la razón es una razón meramente técnica, meramente científica, y dice precisamente que en caldo nutritivo, en caldo de res, es el peor, o de pollo, el peor escenario que pueda haber para el desarrollo de microorganismo y es el que ustedes deben de utilizar para garantizar que entonces tiene comportamiento idóneo, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en la fase de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Sobre intrínsecos del alimento, del microorganismo, o factores extrínsecos, los propios microorganismos, de las relaciones. ¿Tiene una pregunta? Sí, los escucho. Bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, conocemos la exposición de factores intrínsecos y extrínsecos de los alimentos. Gaby tiene una pregunta. Vamos a permitir que la haga. Estamos viendo la pregunta de Gaby.
Dice observación de desacelera el crecimiento microbiano. Sí, sí, cierto, desacelera nada más el crecimiento microbiano, pero no lo detiene. Nada más que tarde más tiempo el desarrollo. Lo podemos ver aquí. En el caso de cultivo de Bacillus cereus, te va a poner una temperatura de refrigeración de 10 grados centígrados. Esta tasa de crecimiento que yo tenía aquí, 37 grados centígrados. Si te fijas que vas del logaritmo 3 al logaritmo 8 en 25 horas, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner a una temperatura de 10, le voy a dejar el mismo pH, misma concentración de cloruro de sodio, porque ese medio de cultivo tiene más o menos esa concentración de sal. Vamos a ver cómo crece. Que el tiempo, en vez de irse a 48 horas, su desarrollo alcanza las 150 horas. Entonces, el desarrollo es paulatino, es decir, se desarrollan poco a poquito, alcanzando poblaciones altas, pero a tiempo extendido, muy extendido. Por eso la refrigeración lo utilizamos como método de conservación de alimentos, y es métodos de conservación quizás sanos, porque no tiene aditivos, y más fáciles de utilizar, y riesgosos también. Entonces sí quedó contestada la pregunta, Gaby. Okay. ¿Una otra pregunta? Que nos ayudó mucho. Luego vimos cómo vendió las obras, ¿verdad? Puede haber otro ejemplo del modelo de predicción en caso de vegetales congelados. Espérate, déjame ver. Yo, este predictor, mejorcitos que hay, esto lo utilizan temperaturas de refrigeración y no de congelación. Pero déjame pruebo con salmonella. Normalmente se hacen los experimentos en carne de pollo. Pues sí, el rango de temperatura es de 10 grados centígrados. Entonces, como de los escenarios, y no está para vegetales, porque el desarrollo en vegetales debe de ser más lento, y recuerda la filosofía de Yuga es darte lo peor que puede suceder para que tú trabajes con ese. Puedes calcular a 10 grados centígrados y te dice cómo se comporta. Y que la están teniendo más o menos hasta las 32 horas. De las 32 a las 48 hay un ligero aumento en el viento, y luego de ahí se mantiene un nivel Salmonella enteritidis en la carne de pollo. Entonces, no hay modelo para vegetales, aunque sea Yuda, y Yuda siempre haya trabajado con en los Estados Unidos. Ellos tienen esta filosofía de tu vegetal, extrapólalo a un medio de cultivo o carne molida, utiliza esos datos de ahí para tus PCCs. Bien, Carla nos pregunta, ¿este modelo se puede añadir a la validación en Hazard? La respuesta es que sí. De hecho, las validaciones hechas por programas de modelado son bien aceptados por Yuga y por EA, sobre todo si son sus programas de modelado.
mucho lo de casa. ¿Pregunta? No sé si contesté su pregunta para el ejemplo del modelo de predicción en el caso de vegetales congelados. Entonces, si hay más preguntas, me digo de ustedes, mañana estará el doctor Arela con ustedes. Va a haber unos temas. Entonces, de mi parte es todo. Entonces, espero nos encontremos pronto de nuevo. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Y sobre todo que exploren el programa de modelado de patógenos, porque más de menos va a ser el practicante en SQF y él es el responsable de hacer las validaciones. Entonces traten de mover, de tener dudas. Tiene un tutorial bastante bueno. Está sencillo de utilizar. Y cualquier cosa que no sepan interpretar, por favor, busca a Rocío y que Rocío nos turne la pregunta, ya con mucho gusto les ayudamos. ¿Verdad? Estamos para atenderles. Okay. No creo. ¿Mm? Andaba en mi correo. A ver.